Egunon, buenos días. Muchísimas gracias por la organización de esta jornada, que hasta ahora está resultando del máximo interés. Espero que no decaiga el interés en estos 20 minutos que nos corresponden. Y felicidades por la organización, presidenta. Y muchísimas gracias por pensar en nosotros para ofrecer nuestra modesta opinión en relación a este apasionante tema. Yo quería organizar esta presentación en torno a tres grandes cosas, si bien concentraré casi todo mi tiempo en la segunda de ellas. Primero, un flash presentando nuestra oficina. En segundo lugar, hablando de lo que es nuestro principal producto en la oficina. Cada año elaboramos un informe anual de supervisión y, querría compartir con ustedes los que han sido los resultados de los 6 informes anuales de supervisión que hemos publicado ya en relación a la competencia y a las prácticas colusorias. Para acabar, también en este caso con una fotografía descrita muy superficialmente acerca de una nueva actuación que hemos desarrollado, que es la aprobación de un mapa de riesgos en materia de contratación pública, centrándome en el riesgo que suponen, obviamente, las prácticas colusorias. ¿Qué es nuestra oficina? Pues nos vamos, igual que la jornada de hoy ha empezado por la representación de la Comisión Europea, nos vamos a las directivas comunitarias, a la Directiva 24 de 2014, que en su artículo 83 establece la necesidad de que la aplicación de la normativa en materia de contratación pública sea supervisada por un organismo, una entidad que libremente designe cada uno de los Estados miembros. Ese mismo artículo establece la obligación de que los resultados de esa supervisión sean compartidos con la ciudadanía, además de, por supuesto, comunicarse a la Comisión Europea. Así que, con la transposición de este paquete de directivas de 2014 al ordenamiento jurídico español mediante nuestra actual Ley de Contratos, en el artículo 332 se crea un órgano colegiado, que es en nuestro caso la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que tiene como misión velar por la correcta aplicación de la legislación, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades. Casi toda nuestra regulación se contiene en este mismo artículo 332. Los que manejan la Ley de Contratos saben que hay artículos que son como reglamentos. El nuestro es uno de estos. No obstante, le hemos complementado con un Real Decreto, el 342 del año 2023. Además, es de 9 de mayo, Día de Europa. O sea, no sé si fue por casualidad, feliz coincidencia. Que contiene nuestras normas de organización y funcionamiento. ¿Qué funciones tenemos? En el apartado 6 de este artículo 332 se señala que tenemos la responsabilidad de coordinar la supervisión, velar por la correcta aplicación de la legislación en materia de contratos, velar por el respeto por la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, promover la concurrencia y la adopción de buenas prácticas, verificar la aplicación de buenas prácticas en materia de transparencia y detectar irregularidades, y en esa misma relación se incorpora la necesidad de dar traslado a los organismos competentes de todos aquellos supuestos de fraude, corrupción o irregularidades de que tengamos conocimiento, citando expresamente entre esos organismos competentes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Para el ejercicio de esas funciones, desarrollamos una serie de actividades a las que nos obliga la ley. Una primera es elaborar una parte del informe de gobernanza que cada 3 años el Gobierno español remite a la Comisión Europea sobre contratación pública. También nos impone la obligación de elaborar cada año un informe de supervisión de la aplicación de la legislación con un contenido determinado, como veremos a continuación. Y, finalmente, nos concede la facultad de elaborar otros análisis, estudios, investigaciones que se materialicen incluso en informes, señalándonos la necesidad de enviar esos informes especiales a los organismos que sean competentes en la materia. Y ahí también habla de la posibilidad de dar traslado de este tipo de informes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
me he permitido marcar con rojo todas aquellas funciones y actividades que desarrollamos y que guardan algún tipo de relación, bueno, pues con la concurrencia, es decir, con la competencia. Presentándoles ya lo que es el informe anual de supervisión. Es una de esas actividades que obligatoriamente tenemos que desarrollar. Y no es solo que sea obligatorio en su ejecución, es que también la ley nos impone la necesidad de que al menos se aborden una serie de análisis. Hemos decidido estructurarlo en módulos porque creemos que eso facilita la aproximación de la ciudadanía a los resultados de nuestro trabajo. Y, bueno, pues se remite con carácter obligatorio cada año a la Comisión Europea y se da a conocer a todos los ciudadanos mediante su publicación en la plataforma de contratación del sector público. ¿Cuál es ese contenido obligatorio que regula el apartado 8º del 332? Bueno, pues este informe tiene que contener al menos una relación de los principales incumplimientos que se hayan detectado por los diferentes órganos de control y supervisión, un señalamiento de cuáles son los casos más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación y las fuentes de inseguridad jurídica y, finalmente, como tercer eje de contenido, pues una relación también de los supuestos de fraude, corrupción, irregularidades y prácticas colusorias que se hayan detectado por las autoridades competentes durante el periodo que esté siendo objeto de análisis. Junto a ello, el informe anual de supervisión, yo también aprovecho para hacer pausa publicitaria, bueno, pues incorpora otros análisis de interés y además es que algunos de ellos guardan relación con los contenidos que acabo de señalar. Bueno, pues desde un análisis de las principales cifras de la contratación pública hasta la aplicación de los principios de publicidad, transparencia, una actuación de supervisión propia sobre las distintas fases del contrato o, bueno, pues un análisis de la profesionalización. Nos centramos, por tanto, dentro del informe anual de supervisión, en ese tercer eje de contenido obligatorio en el que se nos insta a recoger todas las prácticas colusorias que hayan detectado las autoridades competentes, bueno, pues a lo largo del ejercicio que esté siendo objeto de análisis. Y eso cristaliza en esa estructura de módulos, en un módulo 3 dedicado a las prácticas colusorias en materia de contratación, que forma parte del contenido permanente de nuestros informes anuales, ya les he dicho antes que hemos elaborado ya 6, y en él recogemos, bueno, pues la información que nos ofrecen los propios organismos de defensa de la competencia en relación a las prácticas colusorias y algo de información adicional que hayan detectado en materia de contratación pública. Recabamos, por tanto, la información de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de las autoridades y organismos de la competencia autonómicos, pero que tengan competencias en materia de instrucción y resolución. Hay alguna comunidad autónoma que instruye, pero resuelve la CNMC. Y para obtener esa información remitimos un cuestionario que luego las autoridades o organismos nos devuelven cumplimentado. Así que tenemos una relación de puntos de información de los que extraemos esos datos que necesitamos para componer el módulo 3, que son, bueno, pues estos 9 puntos, la CNMC, la Autoridad Vasca de la Competencia y todas estas otras que relatamos aquí. Y a todas ellas se les remite un formulario en el que, bueno, pues solicitamos que nos informen acerca de las peticiones de informe que han recibido en el marco de procedimientos de contratación, de las prácticas irregulares que han detectado tanto órganos de contratación como órganos consultivos, órganos de control como son los tribunales u otro tipo de órganos externos en relación también a esta materia. Pedimos información sobre los expedientes de investigación, expedientes sancionadores y las sanciones efectivamente impuestas, los cursos y actuaciones formativas y divulgativas que han desarrollado. Aviso, damos mucha importancia a la nueva cultura preventiva que están implantando de forma muy decidida las autoridades de defensa de la competencia
Y finalmente, bueno, pues solicitamos información sobre los procedimientos contractuales concretos que han sido objeto de investigación y la identificación de la práctica que han detectado. He hecho un resumen con el resultado que nos han ofrecido para todas estas cuestiones en los últimos 4 años. No me he remontado a los 6 años, pero sí a los últimos 4 años. En cuanto a las gráficas, bueno, el volumen total de todos nuestros puntos de información es la línea que va en azul, la CNMC iría en rojo y la Autoridad Vasca de la Competencia iría en verde, para que tengan un poco una fotografía de la información total y cómo se ha desenvuelto la actividad, bueno, pues de la principal Autoridad de Defensa de la Competencia por volumen, la CNMC, y bueno, pues de una notable Autoridad de Defensa de la Competencia como es la Autoridad Vasca. Como ven, peticiones de informe, la tendencia es, bueno, claramente creciente, muy relevante el indicador del último año. Casi una tercera parte, bueno, pues ha gestionado o se ha gestionado a través de la CNMC y este es el indicador que nos ofreció la Autoridad Vasca de la Competencia en relación al 2023. Todos los datos que doy son del informe de 2024, que obviamente analiza la realidad del ejercicio inmediatamente anterior. Ahora estamos en fase de elaboración del IAS 25. En cuanto a denuncias, bueno, pues también la tendencia es creciente. Aquí casi la mitad las gestiona la CNMC y vemos también el indicador de la Autoridad Vasca de la Competencia, pues se sitúa en todos los años en torno al cuarto, el quinto lugar. De estas, en el año 2023, 2/3 partes fueron denuncias propiciadas por comunicaciones propiciadas por los propios órganos de contratación, de 121 a 77. En cuanto a expedientes de investigación por denuncia, ahí ya no está tan clara la tendencia. Bueno, pues el dato de 2023 son estas 36, a los que se sumarían los expedientes que se inician por investigaciones de oficio de los distintos órganos. En cuanto a los expedientes sancionadores, bueno, y las propias sanciones, tampoco siguen una tendencia clara, si bien hay que advertir que detrás de un expediente sancionador hay una multiplicidad, bueno, pues de empresarios o directivos involucrados. Un expediente sancionador o una sanción puede afecta de hecho a más de una empresa y en muchos casos a más de un directivo. Bueno, pues estos son los datos de los últimos 4 años. Y en cuanto a la actividad formativa, bueno, pues también las autoridades de defensa de la competencia han procurado formar durante estos años en esta materia. En el ejercicio 23 se desarrollaron 13 cursos, 9 de ellos promovidos por la CNMC. Ese año no hubo ninguno de la Autoridad Vasca, pero en ejercicios anteriores, como ven, sí que mantuvieron una actividad muy dinámica, sin perjuicio de otras actuaciones que desarrollaron y que al final, como caramelo o píldora final, comentaré. En cuanto a los expedientes concretos que nos comunicaron, ¿cuál es el tipo de contrato que más habitualmente se ve envuelto en este tipo de prácticas? Pues lo cierto es que el más frecuente es el contrato de servicios, sin perjuicio de que alguna actuación puntual, pues como en el 2022, una actuación puntual de la CNMC, bueno, pues implicó una pluralidad de expedientes de contratos de obras. Habitualmente el primer lugar, no obstante, lo ocupan los contratos de servicios. ¿Cuál es el sector afectado? Bueno, pues ahí nos encontramos con el mismo problema, que una actuación singular hace que se disparen los indicadores, bueno, pues de alguna de estos sectores económicos que están clasificados de acuerdo con la clasificación CENAE. Pues ingeniería civil es el que más ha resultado afectado, pero obedece a la actuación del ejercicio 2022, que implicó a 180 expedientes, construcción de carreteras y vías férreas. En el año 23, mantenimiento y reparación de vehículos de motor. Y luego, bueno, pues estarían los 3 siguientes, los que hay
todos los años una presencia de algún procedimiento y que yo creo que hay que estar particularmente atentos precisamente por eso. Actividades generales de la Administración pública, otro transporte terrestre de pasajeros y restaurantes y puntos de comida. Los demás ya tienen una incidencia algo menor. ¿Y cuáles son las prácticas que se han detectado? Esto es según la información que nos han remitido las propias oficinas. Bueno, lo más frecuente es que se trate de cárteles, pero aquí probablemente estarían también incorporadas algunas de las otras prácticas que vienen a continuación. Muy relevante, acuerdo de reparto de licitaciones, pero bueno, todo apunta a que esos contratos de obras de ingeniería civil consistieron en un reparto de licitaciones en el año 2022 y yo atendería al acuerdo de empresas en presentación de ofertas porque efectivamente de manera sostenida tiene una presencia relativamente relevante a lo largo de estos 3 últimos años. ¿Qué conclusiones hemos alcanzado del análisis de esta información que nos remiten las autoridades de defensa de la competencia? Bueno, pues que se va produciendo un incremento progresivo del número tanto de peticiones de informe como de comunicaciones o denuncias. Y detrás de eso, bueno, pues a nosotros nos parece que una posible explicación es que haya efectivamente una mayor formación y concienciación de los agentes que están implicados en esta materia. La tendencia no es tan clara en relación a los expedientes de investigación o expedientes sancionadores y sanciones efectivamente impuestas. Y en este sentido, claro, los datos que hemos ofrecido son del año 2023. Habrá que analizar en futuros ejercicios, bueno, el efecto que tiene la ampliación del plazo que se aprobó en el año 23, el paso de 18 a 24 meses para dictar y notificar resolución de procedimientos sancionadores. Como les avanzaba, entre los sectores más afectados no podemos deducir un patrón fijo, viene muy influenciado por las actuaciones concretas que se emprendan en un determinado ejercicio. Parece que la práctica más frecuente es la de los cárteles, destacando también acuerdos de reparto de licitaciones, acuerdos en presentación de ofertas. Nosotros, como OIRESCON, ¿qué deducimos? Y además en términos que seamos capaces de comprender nosotros, más especializados en contratación que desde luego en temas relacionados con la competencia en los que somos más ignorantes. Bueno, que la fase de licitación es una fase crítica. Es verdad que la fase de preparación del contrato es fundamental. Nosotros ponemos muchísimo énfasis en ella. Es verdad que hace falta mucha y mejor información sobre la fase de ejecución del contrato, pero cuando estamos mirando prácticas colusorias, la fase de licitación a nosotros nos alerta mucho. Y como última conclusión, bueno, pues esa relevancia, esa importancia de desarrollar actividades, de asumir roles por parte de los órganos de defensa de la competencia que permitan construir esa cultura de la prevención. No solo se trata de pillar al malo y sancionarle, que por supuestísimo, se trata de eso, de difundir cultura que permita que no se produzcan estas prácticas mediante acciones formativas, mediante la elaboración de guías y otros documentos y, bueno, pues incrementando la actividad que como órganos consultivos pueden tener este tipo de órganos. Paso ya a la tercera parte que quiere compartir con todos ustedes y en este marco algunos de los resultados que hemos recogido en el documento denominado Mapa de Riesgos de OIRESCON. El origen de la elaboración de este documento está entre esas funciones que nos atribuía el apartado 6 del artículo 332. Una de ellas hablaba de la necesidad de que nuestra oficina contribuya a detectar irregularidades y promueva la aplicación de buenas prácticas. Pues para eso parece evidente que tenemos que conocer dónde se acumulan los riesgos en el procedimiento de contratación. Pero además
Contamos ya con una estrategia nacional de contratación pública que tiene un periodo de vigencia que se extiende desde el año 2023 al 2026. Hay uno de los objetivos estratégicos que habla de combatir las irregularidades, mejorando la supervisión, y en el marco de ese objetivo, pues nosotros hemos asumido el compromiso de elaborar un mapa de riesgos en el que estén reflejadas las debilidades del procedimiento con el objetivo de fortalecer ese procedimiento de contratación. ¿Cómo hemos elaborado este mapa de riesgos? Bueno, podría decir, está chupado, pero como está la vocal responsable de su elaboración con nosotros, no puedo decir eso. No, pero está clara cuál tenía que ser la fuente para la elaboración de ese mapa de riesgos, que son nuestros informes anuales de supervisión. He comentado ya que hemos elaborado 6 y también hemos elaborado 7 informes especiales de supervisión, bueno, pues dedicado a distintas cuestiones, desde la publicidad de la contratación de emergencia a muy abundantemente a la aplicación de criterios estratégicos en la contratación pública o a los contratos de concesión. Bueno, pues de todo este panorama de actuaciones de supervisión hemos ido deduciendo una serie de conclusiones que hemos sistematizado aplicando 147 indicadores pues, de distinto tipo, desde los que son un porcentaje, pues qué porcentaje de la información que está disponible lo está en formato abierto y reutilizable, otros que son en número, qué número de expedientes sancionadores han instruido los organismos de defensa de la competencia, u otros que son sí o no. ¿Hay una adecuada conexión entre organismos de defensa de la competencia y tribunales administrativos? Bueno, pues ellas nos dirán. De esos 147 indicadores, bueno, pues hemos elaborado un mapa que divide los riesgos en riesgos de carácter transversal y riesgos más vinculados a las distintas fases del propio procedimiento de contratación, preparación, licitación y ejecución. En el caso de los riesgos de carácter transversal, aquí ven un resumen de los que hemos detectado, pues hablan de la necesidad de una mayor y de más calidad información, falta de profesionalización, inseguridad jurídica, no desarrollo de la contratación estratégica al nivel que tanto las directivas comunitarias como nuestra propia ley de contratos requerirían, bueno, otras. Y dentro de esos riesgos de carácter transversal hay un riesgo específico centrado en las irregularidades y dentro de las irregularidades estarían las prácticas colusorias. Así que en el mapa de riesgos, como un punto delicado, un punto a observar, estarían las prácticas colusorias definidas en el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia y siendo conscientes de que, además de ser una práctica irregular, el efecto que producen es una restricción de la concurrencia, especialmente en licitaciones en las que hay uno o pocos participantes. Al lado he puesto un dato que se contiene en ese módulo de cifras de la contratación pública, en este caso del año 2023, que intenta resumir cómo va la concurrencia en la licitación, en la contratación pública en nuestro país. Bueno, pues en ese año, excluyendo la contratación menor, el número de licitadores de media está por debajo de 3, 2,99 licitadores por término medio concurren a cada procedimiento de licitación. Es un dato no óptimo, pero lo peor es que es consecuencia de una senda descendente. En el año 2019 eran algo más de 4 licitadores de media. De manera sostenida se ha ido reduciendo hasta en 2023 situarnos ya por debajo de 3 licitadores como media. Y en términos de licitaciones con licitador único, aquí tampoco están los contratos menores, tampoco está el procedimiento negociado sin publicidad. Bueno, pues durante 2023, en número, el 44% de las licitaciones tuvo un licitador único, un indicador algo mejor en importe, pero aún así
bueno, pues más cerca del 30% que del 20%. Parece obvio que las prácticas colusorias son un indicador de alerta que el mapa de riesgos de Oirescon tenía que recoger. Pero como todas las monedas tienen cara y cruz, pues hablamos no solo de riesgos, sino sobre todo de buenas prácticas para acabar en positivo. Es un análisis que hemos querido incorporar precisamente, el primer módulo en el que lo hemos incorporado es en el de prácticas colusorias, dada bueno, pues la actividad creciente de los organismos en esta materia. Bueno, pues en el IAS del año pasado, el 2024, recogíamos algunas buenas prácticas de organismos de defensa de la competencia durante actuaciones desarrolladas durante 2023. Con carácter general, bueno, pues hubo publicación de guías de mucho interés. Antes se ha hablado de encargos a medios propios. Efectivamente, en el 23 la CNMC publicó una guía, cuantificación de daños por infracciones de competencia. Se hicieron otras cosas. Por la autoridad catalana se publicó un documento sobre indicios de colusión en contratación. Bueno, pues he relatado solo algunas. La CNMC, una consulta pública sobre barreras para pymes, un proyecto que está desarrollando en el que colabora la CNMC, pero también bueno, con otros organismos, por supuesto con la FEM, que se llama Municipios y Competencia, creo que desde 2021, y una parte destacada para la Autoridad Vasca de Competencia, porque lo cierto es que en el año 23 solo recogimos buenas prácticas, porque no nos comunicaron más ni detectamos más, de la CNMC, de la Autoridad Catalana y de la Autoridad Vasca. Bueno, pues una guía sobre conductas colusorias, la participación de la propia autoridad en la elaboración de una norma UNE sobre gestión del compliance en materia de competencia, la intervención en numerosas jornadas relacionadas con compliance y competencia y el incremento notable de su actividad como un órgano consultivo. Bueno, pues yo creo que es un buen camino a recorrer y, para acabar, creo que esta jornada es una de las buenas prácticas, bueno, pues que la Autoridad Vasca de la Competencia ha puesto en marcha, pues de cara a favorecer que los contratos públicos sean un espacio para la libre competencia, para la concurrencia y no un espacio para el desarrollo de prácticas colusorias. Eskerrik asko, muchas gracias.